En principio quería agradecer y felicitar a la organización, obviamente un congreso, una jornada muy linda, de la cual estoy muy contento de haber venido. Y vamos a hablar en este ratito de angioplastia coronaria en 2024. Y la pregunta que surge es: ¿tronco de coronaria izquierda o enfermedad de tres vasos? ¿Es lo mismo? Y podemos decir que sí, claramente es lo mismo en cuestión de la fisiopatología, o sea, comparten un fin común, que es la aterosclerosis. Ahora, desde el punto de vista pronóstico y eventualmente de tratamiento, vamos a decir claramente que no es lo mismo enfermedad de tronco de coronaria izquierda con respecto a los tres vasos. Por lo cual, sería muy importante diferenciarla desde el minuto cero. ¿Qué sabemos de la enfermedad de tronco de coronaria izquierda? En general, la enfermedad la vemos en el 5 a 7% de las angiografías que hacemos. Se da en el 60-70% en afectación distal, siendo el restante en cuerpo y en ostium. 50% de esta patología tiene calcificación severa y el 70% se asocia a enfermedad de múltiples vasos. Con respecto a la enfermedad de múltiples vasos, primero hay que definirla. ¿Y cómo la definimos? Es la afectación de dos vasos o más, con afección de más del 70% de rama principal, o en su defecto un solo vaso afectado con ese 70%, pero asociado a enfermedad mayor al 50% de tronco de la coronaria izquierda. Entonces, cuando nos planteamos las dos entidades por separada o la asociación en el caso de tronco y tres vasos, históricamente decíamos que era una indicación de cirugía de revascularización miocardia. ¿Qué pasó? Fuimos evolucionando en la cardiología intervencionista y fíjense que la generación de stent fue mejorando, así como también tenemos imagen intravascular como el OCT o el ultrasonido, y en su defecto también técnicas intravasculares que nos hicieron plantearnos por qué no angioplastia en este grupo de pacientes. Y a raíz de eso empezaron a publicarse diversos trabajos comparando lo que es la angioplastia coronaria con la cirugía de revascularización miocárdica. Iniciando con la enfermedad de tronco, la pregunta que nos deberíamos hacer: ¿qué nos dice la evidencia sobre este tratamiento? Y sabemos claramente que a lo largo del tiempo, como lo ven ahí abajo, hay 4 trabajos icónicos en los que comparan CRM con respecto a la angioplastia, que son el Syntax Left Main, el Precombat, el Noble y el Excel. 2 de ellos, que son los últimos, con seguimientos a 5 años, y los 2 primeros con seguimiento a 10 años. Como es muy difícil hablar de cada uno en particular, es bueno englobarlos dentro de este metaanálisis que fue publicado en el 2021, en donde engloba una N de pacientes 4.394, y al evaluar, como se ve en el gráfico, el endpoint primario, que es mortalidad de todas las causas, vemos que no hay diferencias significativas entre ambos métodos, tanto cirugía como la angioplastia coronaria, 10,2% contra 11,2%, con una P no significativa. Evaluando el seguimiento a 10 años de estos pacientes, principalmente, como decíamos, en el estudio Syntax, así como también en el Precombat, vemos que esa diferencia no se modifica y claramente a 10 años no hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos procedimientos. Hablando de mortalidad cardiovascular y score de Syntax, es muy importante decir claramente que no es lo mismo un score de Syntax bajo, intermedio o alto. El score de Syntax, como todos sabemos, es un score angiográfico en donde habla principalmente de la complejidad anatómica de esa enfermedad, siendo el punto de corte menos de 22 y más de 33, y el intermedio claramente en el medio de dicho corte que dijimos a continuación. Como vemos en el gráfico, los pacientes de este metaanálisis, fíjense que los que tienen un Syntax menos de 22 claramente se benefician mucho más con angioplastia, así como también con cirugía, con poca diferencia entre ambos. Ahora, cada vez que vamos aumentando ese score de Syntax arriba de 22 y principalmente arriba de 33, se benefician los pacientes claramente con cirugía más que con angioplastia coronaria. ¿Qué nos dijo con respecto al stroke o al ACV? Fíjense que tanto en el primer año como después de ese primer año, el stroke es mucho más frecuente en la cirugía de revascularización miocárdica con respecto a la angioplastia, y el punto flojo, en cierta forma, de los trabajos y la gran discusión, principalmente en el Excel Trial, fue el infarto o la definición de infarto periprocedimiento. El Excel Trial lo que
propuso de infarto fue un protocolo propio, y en ese protocolo propio, como se ve en el metaanálisis claramente, el infarto periprocedimiento era mayor en la cirugía que en la angioplastia coronaria, pero si usamos la definición de infarto, esto se invierte, pero claramente no siendo estadísticamente significativo. Y sí, algo que pasa y que va en contra de la angioplastia es la necesidad de nueva revascularización. Sabemos que claramente el grupo quirúrgico tiene menos tasa de revascularización que el grupo angioplastia. Eso engloba este metaanálisis y con estos estudios a toda la batería de pacientes. En este metaanálisis que se publicó recientemente en el 2023, saca a los pacientes agudos y deja solamente los pacientes con síndrome coronario crónico, de los cuales de esos 4.000 y pico de pacientes quedan unos 1.500. ¿Y qué nos arroja como resultado de este estudio? Muy semejante a lo que pasaba en la totalidad de los pacientes. Los pacientes claramente no tienen diferencia en mortalidad por todas las causas, tienen diferencias a favor de la angioplastia con respecto al stroke, tienen más infarto los pacientes con angioplastia coronaria y tienen más necesidad de nueva revascularización los pacientes con angioplastia con respecto al infarto. Entonces, en este punto y viendo estos metaanálisis a 5 años y a 10 años, pero en este caso a 5 años, podemos decir que el MACE, tanto desglosado como muerte cardiovascular y el combinado de muerte, infarto y stroke, son comparables entre ambos procedimientos, tanto angioplastia como CRM. La tasa de nueva revascularización claramente es mejor para cirugía, pero no hay que olvidarse otros endpoints de los estudios. Y fíjense lo que dice abajo: instancia hospitalaria, complicaciones postoperatorias como sangrados e infecciones, fibrilación auricular, recuperación de los pacientes y obviamente el impacto psicosocial que tiene. Y esto está demostrado, que después lo vamos a ver más adelante, que es mucho mejor para angioplastia. Un capítulo aparte deberíamos hacer dentro de la revascularización del tronco de coronaria izquierda, la utilización, como decíamos previamente, de imágenes intravasculares. Hoy es mandatorio utilizar una imagen, de los cuales la más difundida en cierta forma es el ultrasonido, pero no hay que dejar de lado que viene ganando terreno la tomografía de coherencia óptica. En este caso, el IBUS nos sirve para guiar el procedimiento y optimizar el procedimiento, que no es motivo de la charla, pero hay muchas cosas técnicas que hacen que la evolución de los pacientes sea mucho mejor. Y esto se ve en este trabajo, que es el MACE Compare, que es un registro a 10 años de seguimiento, realizando revascularización de tronco de coronaria izquierda guiada por IBUS, y vemos claramente que en ese seguimiento a 10 años, en lo que es mortalidad por todas las causas, el combinado de mortalidad por todas las causas, infarto Q y stroke, le va mucho mejor al paciente que utiliza IBUS como guía del procedimiento a los que utilizan solamente angiografía convencional para lo mismo. Lo mismo se ve en este estudio, que es el Renovate Complex PCI, en donde la falla del vaso tratado es mayor, o sea, estamos hablando de stent trombosis, es mayor en el paciente que fue guiado por angiografía con respecto a aquel paciente que fue guiado por IBUS, y esto fue en forma significativa. Por lo tanto, la nueva recomendación de la guía lo pone como 1A, como guía de tratamiento en tronco de coronaria izquierda y lesiones complejas, como es bifurcación de tronco, lesiones largas y extremadamente calcificadas. Ahora, pasando a lo que es enfermedad de múltiples vasos, que hablábamos de pronóstico y de tratamientos distintos, nos deberíamos hacer la misma pregunta: ¿qué nos dice la evidencia sobre este tratamiento? Y como ven ahí abajo, hay múltiples estudios de mucho tiempo de evolución en donde se planteó la posibilidad de tratamiento de estos pacientes. Y claramente, por una cuestión de tiempo, los englobamos dentro de un metaanálisis con una N de 7.040 pacientes, y claramente en estos pacientes la mortalidad de todas las causas, que fue el endpoint primario de este metaanálisis a 5 años, da a favor claramente de la cirugía, con un 8,9% versus 11,5% con una P significativa. La propensión a 10 años de esto
tiende a equiparar las curvas, pero sigue siendo beneficioso para la cirugía. Pero no solamente hay que verlo como un todo al paciente, sino que hay que desglosar esa información y dividir el grupo diabéticos contra no diabéticos. Y sabemos que en enfermedad de múltiples vasos, el paciente diabético claramente se beneficia en forma significativa con la cirugía, no así el paciente no diabético, no hay diferencia entre ambos métodos. ¿Qué pasa con el stroke? En estos pacientes, fíjense que es a favor de la angioplastia, ya que tiene menos eventos que la cirugía y esto es en forma significativa. Lo que vemos en el gráfico, principalmente marcamos los pacientes diabéticos, principalmente con cirugía se benefician, ahora bien, los pacientes que no son diabéticos se beneficiarían con ambos métodos de la misma manera. Y una cosa importante en enfermedad de múltiples vasos es saber el score syntax de nuestros pacientes, porque eso va a marcar también el tratamiento. Sabiendo que un syntax más de 33 en el paciente múltiples vasos, claramente se beneficia, como se ve en el gráfico, con cirugía. Los pacientes de riesgo intermedio, si bien tienen una tendencia mayor a la mejora con cirugía, no les va mal con la angioplastia y claramente los pacientes de bajo riesgo es indistinto una u otra terapia en cuestión del seguimiento de estos pacientes. Un capítulo también aparte dentro de la revascularización de los pacientes con enfermedad multivaso es la revascularización anatómica versus la revascularización funcional. Y esto es interesante ya que el estudio syntax funcional nos hizo pensar principalmente que casi 30% de los pacientes que eran catalogados de riesgo intermedio o alto pasaron a riesgo intermedio bajo, por lo cual es muy importante eso, ya que la evolución de esos pacientes va a ser totalmente distinta. Y este que mostramos acá es un estudio posterior a ese syntax funcional, que es el FAME3. El FAME3 es un estudio claramente que habló de revascularización funcional con una N de 1.500 pacientes, en los cuales habla de no inferioridad a un año de un combinado de MACE de muerte, infarto, stroke o necesidad de nueva revascularización. ¿Y qué nos muestra el FAME3? Que la revascularización funcional no es inferior a la revascularización anatómica con cirugía. De todas maneras, es un estudio corto, a un año, tenemos que esperar el seguimiento, que se va a hacer un corte a los 3 años, a ver si se sigue manteniendo esta no inferioridad o inclusive puede llegar a ser mejor que la revascularización anatómica. Una cosa importante en enfermedad de múltiples vasos también es tener en cuenta la calidad de vida de los pacientes. Y fíjense que en cuestión de angina, satisfacción de tratamiento y calidad de vida no hay diferencia entre los métodos, pero sí hay diferencia en la limitación funcional del paciente postoperatorio. En general, vuelve a su estatus normal o comparable con la angioplastia después del año del tratamiento. O sea, es un dato muy importante de tener en cuenta. No es crucial para tomar una decisión, pero sí es un dato más. Y también, lo que veníamos hablando recién, el tema de la depresión de los pacientes. Fíjense claramente que los pacientes expuestos a cirugía, tanto al mes como a los 12 meses, se ponen más depresivos con respecto a los que van a angioplastia, y esto es en forma significativa. Y este dato hay que ver claramente si no impacta sobre los números finales. Entonces, en este punto, lo que nos tenemos que plantear o preguntarnos es cuál es el riesgo quirúrgico de los pacientes en estos trabajos. Y este no es un hecho menor, porque si evaluamos todos los trabajos que previamente nombramos, fíjense que la media de edad, estamos hablando de una población muy joven, 66 años, y en el riesgo de los pacientes presentan un Euroscore de una media de 3, o sea, estamos hablando de pacientes de bajo riesgo clínico. Entonces, nuestros pacientes del mundo real, ¿es lo mismo que los pacientes del mundo ideal de las guías? No, porque estamos excluyendo un porcentaje de pacientes de alto riesgo, así como también muchos pacientes no están representados dentro de esos trabajos. Por ejemplo, pacientes añosos, como decíamos, pacientes extremadamente frágiles o pacientes comórbidos. Fíjense en ese metaanálisis inicial que mostrábamos, hicieron un registro de pacientes de alto riesgo, ya que había algunos pacientes de los estudios que estaban adentro, se hicieron subanálisis o registros,
y lo traspolaron a las curvas. Y fíjense que los pacientes de alto riesgo tenían mayor mortalidad dentro de los primeros meses que la angioplastia coronaria. Y si vamos a la evolución posterior, principalmente por mortalidad de todas las causas, las curvas son iguales, casi 11,5% en ambos grupos, sin diferencias significativas. Entonces, nos tenemos que pensar que claramente todos los pacientes que están en las guías o en las recomendaciones no son claramente los pacientes que vamos a ver en el consultorio o en su defecto, en una sala de hemodinamia o en un quirófano. Otro dato importante y no dejar pasar es la mortalidad quirúrgica de cada lugar. Y claramente ahí tenemos una deuda pendiente en nuestro país debido a que no tenemos registros de cuál es la mortalidad real hoy quirúrgica en la Argentina. Fíjense lo que está escrito, que está recientemente publicado en la revista de CONAREC, que es el registro CONAREC, y los tres trabajos más importantes, tres registros, perdón, son el CONAREC 3, que esto fue hace muchos años, principalmente en el 92-93, que en ese momento la mortalidad quirúrgica para coronario estricto, CRM, se veía en el 11,76%. Después vino el ESMUSICA, que esto se publicó en el 96-97, y decían que era uno de los más importantes, del trabajo más importante, ya que eran solo 4 centros muy importantes de la capital federal. Y en ese momento había una mortalidad de 5,10%. Por último, se ve el registro más reciente, que es el CONAREC 16, en donde se englobaron 49 centros con una mortalidad de 4,3%. Y en este punto nos tenemos que plantear, 4,3%, ¿es alto? ¿Es bajo? Porque el número parece bajo, pero si uno lo equipara o lo compara con la mortalidad de centros de primer mundo, como es Cleveland Clinic, 1% de mortalidad, o como es Europa, por ejemplo, 2% de mortalidad, en Argentina estaríamos cuadriplicando o duplicando la mortalidad quirúrgica. Entonces, creo que es un dato muy importante y saber la idiosincrasia o la mortalidad de cada uno de los centros, así como también los resultados de angioplastia que tenemos para la toma de decisiones de nuestros pacientes. Entonces, volviendo a lo que inicialmente dijimos, enfermedades de tronco y de múltiples vasos. Después de todos estos trailers que vinimos, ¿estamos satisfechos con la información que tenemos? No. A mi manera de entender, deberían hacerse subanálisis claramente de poblaciones especiales, como dijimos previamente, que estaban excluidos de esos estudios para ver el mundo real y no el mundo ideal. En segundo lugar, hacer nuevos trabajos, obviamente, comparando con las nuevas estrategias de la revascularización endovascular. Y por último, hacer registros, principalmente nacionales, para saber no solamente la mortalidad quirúrgica, sino también los resultados de angioplastia. Si bien tenemos registros actuales, que es el RADAC, creo que debemos todos juntos compartir la información irreal para tener esos registros y poder tomar conducta real de nuestros pacientes. Entonces, a partir de eso, ¿a quién revascularizamos por angioplastia y a quién revascularizamos por CRM? Y este gráfico, que fue publicado en la revista española el 2021 por Torre Hernández, es muy gráfico y es muy interesante. Fíjense que los pacientes que tienen síntomas menos de 32 y tienen elevado riesgo quirúrgico, como decíamos hoy, excluido de todos los estudios, claramente se van a beneficiar con la revascularización percutánea. Ahora, los pacientes que tienen un score de Syntax más de 33 y tienen riesgo quirúrgico leve a moderado, se van a beneficiar principalmente de cirugía. Esto hablando de tronco de coronaria izquierda. Ahora, el mismo gráfico lo tenemos en la enfermedad de múltiples vasos.
Y acá cambia algo principalmente, sabiendo que los pacientes con score de Syntax menos de 22 y que tienen un riesgo quirúrgico moderado o alto, se podrían beneficiar con revascularización endovascular. Ahora, los pacientes con Syntax más de 22 y que tienen un riesgo quirúrgico leve a moderado, principalmente se beneficiarían principalmente con cirugía de revascularización miocárdica. Esto muestra la guía 2021 de la American College o la American Heart, en donde es muy interesante después de haber ahondado por todo lo que dijimos. Y ese trípode es importante. En principio estamos nosotros, los médicos, que tenemos que informar claramente al paciente sobre toda la información del tratamiento que le vamos a hacer. Por otro lado, tenemos al paciente, en donde recepciona toda esa información y de esa manera, en conjunto, tomar una decisión. No estoy diciendo que el paciente debe tomar una decisión, pero sí debe ser parte de la decisión del tratamiento que le vamos a hacer, siempre y cuando dándole información precisa en dónde estamos, qué tratamiento le podemos hacer y qué mortalidad tanto de uno como del otro. Por último, podemos decir las indicaciones de guías, que ya las venimos viendo. El tronco de coronaria izquierda, lo primero que se evalúa si tiene o no anatomía compleja, si la tiene, si es pasible de cirugía. Si es pasible de cirugía, va a cirugía. Si no es pasible de cirugía, opción tratamiento médico solo o en su defecto con angioplastia coronaria. Y los pacientes que no tienen anatomía compleja, obviamente clase 1 es cirugía, clase 2A es angioplastia. En enfermedad de múltiples vasos, que es la otra parte del cuadro, si son pasibles de angioplastia o cirugía, hay que ver el riesgo isquémico. Si tienen buena función ventricular, la primera opción de tratamiento es el tratamiento médico óptimo. Ahora, si tienen una función deteriorada, los pacientes menos de 35, cirugía, entre 35 y 50, también cirugía con distintos grados de recomendación, y si no son considerados para cirugía y son de alto riesgo, podrían beneficiarse con una angioplastia coronaria. Lo último que vamos a nombrar son las guías de síndrome coronario crónico, que es recientemente publicadas, como habló recién la doctora, y con respecto al tronco de coronaria izquierda, con Syntax menos de 22 y hacer una revascularización lo más comparable con la cirugía es una recomendación 1A. Pacientes con enfermedad de múltiples vasos que tienen diabetes sería una opción en pacientes no quirúrgicos de alto riesgo, y en los pacientes con 3 vasos que no tienen diabetes serían pacientes de riesgo leve a intermedio, siempre y cuando la revascularización percutánea le ofrezcamos al paciente lo mismo o medianamente lo mismo con la revascularización quirúrgica, siendo una indicación 1A. En resumen, tenemos un montón de trabajos que comparan ambos métodos, principalmente en tronco de la coronaria izquierda y enfermedad de múltiples vasos. La población de dichos trabajos tiene riesgo bajo o intermedio, por lo cual, otra vez lo mismo, deberíamos hacer subanálisis para entrar los pacientes del mundo real a ese mundo ideal. En tronco de coronaria izquierda, la angioplastia y la cirugía de revascularización miocárdica son comparables a largo plazo, tanto en muerte, infarto y stroke, y la angioplastia se considera en pacientes con Syntax bajo y aquellos con alto riesgo quirúrgico o prohibitivo. ¿Qué pasa en múltiples vasos? CRM ofrece una mejor supervivencia a largo plazo, principalmente por mortalidad de todas las causas, y la angioplastia puede ser una alternativa en pacientes no diabéticos con Syntax bajo y en aquellos con alto riesgo quirúrgico o prohibitivo. Muchas gracias. Agustín, muy lindo. Porque un poco la idea que yo tengo en la cabeza. Sin embargo, tenemos que hacer mucho cuidado con las guías. Las guías son estructuradas y hay algo que, por más que haga el cálculo Syntax, todo lo que vos quieras, hay algo técnico que un tronco largo con una circunfleja posterior dominante no es lo mismo que un tronco corto
con una circunfleja más chica y con un ángulo más cerrado. Porque acceder a la circunfleja en una angioplastia que hay que poner 2 stents ya no es igual con la cirugía. Es decir, no es solamente el problema funcional, anatómico del paciente, asegurarnos que el paciente también reciba la mejor cirugía, cosa que no ocurra, y que el hemodinamista puede ofrecer un resultado de la mejor cirugía. Ejemplo, mi hermano el año pasado me llama y dice, tengo una isquemia inferior, que nunca la, es decir, venía muy bien tratada, le hace una cineconografía, mucho calcio, una derecha significativa, tronco para mí no significativo, pero un nódulo calcio de tronco de ahí circunfleja, cirugía. Yo no estaba muy de acuerdo, había tenido una isquemia inferior, hacerle. El tema es que le bajaron 2 mamarias. Entonces tuvo una excelente cirugía. Entonces ahí no puedo decir absolutamente nada. El problema es que ahora tiene dolor de la pared costal con los camina, pero está vivo. Pero ese es el punto donde no tenemos el blanco y negro de la foto, sino el paciente en forma individual, cómo tenemos que verlo. Es decir, la guía es muy linda, tampoco es lo mismo, es el diabético 1 versus el diabético 2. El diabético con vasos grandes no hay ningún problema de hacer una angioplastia. El problema es el diabético vaso fino, ahí mejor ni nos metamos. Es decir, cada paciente va a tener que tener, nosotros ofrecerle una alternativa, y sí difiero, y el paciente no decide. El médico le que tiene que indicar, dar la mejor indicación. Es muy lindo decir, te hago una angioplastia y en vez de partirte el pecho al medio, ¿qué va a decir el paciente? Haceme una angioplastia. Lo que nosotros tenemos que es darle la mejor opción al paciente. Bien, ¿opiniones? Pero dale. Agustín, excelente. Excelente charla. Te felicito y gracias por darnos esta charla porque es de un nivel internacional, ¿sí? Y la pregunta es, para traer tu realidad, porque estás en un centro de gran volumen, ¿cómo te manejas con los pacientes de múltiples vasos en tu centro? ¿Sí? Y si considerás que por ahí, con el nivel de indicación que vimos de 1A del IFR y el FFR, deberíamos por ahí considerarlo un poco más, el caso que hicimos hoy, por ejemplo, o cómo te manejas vos con el tema del estudio funcionales también. En principio, nosotros, el paciente de múltiples vasos lo abordamos en HER-Team, o sea, tenemos un grupo quirúrgico que trabajamos en el mismo sector, o sea que estamos juntos, y eso es muy bueno para la toma de decisiones. En general el paciente, lo que pasa son distintos pacientes de múltiples vasos. El paciente no diabético, buena función ventricular, con los 3 vasos principales, claramente no lo discutimos porque lo revascularizamos por vía endovascular. El paciente que discutimos principalmente es el paciente con 3 vasos, obviamente con un score de Syntax más de 22 y principalmente que tenga mala función ventricular y sea diabético. Ese paciente es el que discutimos en el HER-Team y claramente algunos pacientes van a cirugía, en el caso de que el equipo quirúrgico crea que es mejor candidato, y algunos pacientes de esos los revascularizamos desde el punto de vista endovascular. Y con respecto a la fisiología, a mí me parece muy atractivo, muy interesante realmente, y principalmente para este grupo de pacientes, porque principalmente de pacientes que han tenido score Syntax de 33, los pasamos casi a un score de Syntax de 16, en el caso de hoy principalmente, ya que la funcionalidad, y siempre hablamos de funcionalidad en medicina, en cardiología clínica y no de anatomía. Entonces, en el paciente de múltiples vasos me parece una herramienta muy buena. Recién se presentó el trabajo en donde el FFR volvió a picarle en punta con respecto al IFR. Es un poquito más engorroso, principalmente porque todos los datos que están escritos en el FFR, uno lo debería hacer con adenosina intravenosa. Intravenosa. Debido a que la adenosina es más estable en cierta forma y podemos evaluar correctamente las lesiones, ya que intracoronaria tiene un pico y un valle muy importante. Y creo que lo engorroso viene por ahí, porque en cada
FFR, nosotros hicimos un trabajo muy interesante en el cruce que comparamos FFR con nitropusiato, que no nos dio diferencias significativas, principalmente por esta factibilidad de minimizar los costos también, porque llevan 9 ampollas de adenosina en forma intravenosa. Pero volviendo un poco, eso fue una parte técnica, creo que es fácil hacerlo y es totalmente reproducible. No en Argentina, por una cuestión de costos. Pero si pudiera reproducir, me parecería una herramienta muy, muy buena, inclusive en la sala de hemodinamia, ¿no? Para la toma de conducta en el momento. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? No, bueno... Perdóname una cosita, porque ustedes en el cruce tienen el QFR. Sí. Es el único, Sí, sí. el único del país realmente. Me gustaría ver, porque algo hicieron, me gustaría ver cuál fue su experiencia. Sí, tenemos, hará más o menos unos 6 meses, adquirimos lo que es el QFR. Es una herramienta más, me parece. Creo que hay que catalogarlo de esa manera. Es muy sencillo hacerlo, hay que tomar imágenes con una contrapuestas, en el caso de nuestro QFR, en el caso de lo que hacen en Brasil no es así, hacen una sola imagen, en este caso son 2 imágenes contrapuestas, 25 grados de diferencia, se filma a una velocidad determinada y eso después lo procesa, obviamente por inteligencia artificial. Claramente nosotros estamos haciendo una validación nuestra interna con el uso del IFR. No, es un soft aparte, no recuerdo el nombre bien, pero no es el de Philip. Estamos haciendo una validación interna, hasta ahora está siendo bastante preciso, pero recién salió un trabajo que es el China Fiber, en donde claramente nos tiró para abajo el QFR porque es muy dependiente del operador que procesa la imagen. Un cambio mínimo te puede dar una variabilidad muy importante, entonces pasás de un 0,70 a un 0,92 con correr solamente un poquito la imagen. Yo te quería hacer el comentario, eso es importante, porque se hace, viste que hay varios equipos y ese es una crítica, se hace sobre el equipo chino. Por eso están diciendo que la doble, hacer angiografía doble de 2 proyecciones mejora Exacto. tu resultado. Por eso te quería preguntar específicamente eso, porque la validación que hicieron los chinos fue con el otro con una sola inyección y estamos de acuerdo. Cuanto más imágenes sumás, relativizás el margen de error. Por eso quería preguntar la experiencia de ustedes. Sí, y inclusive, bueno, concuerdo con la doble imagen, eso porque hace una imagen 360 de la arteria mucho más correcta o más precisa, y claramente no lo usamos en toda la enfermedad. Tronco no está validado, bifurcación, ósteo no está validado, graph no está validado. Sería enfermedad de 3 vasos tronculares. Exacto. Para eso sí tiene validación, obviamente tiene correlación con el estudio funcional, pero bueno, nosotros internamente estamos haciendo un trabajo de validación a ver si efectivamente lo podemos tener como una herramienta más. O sea, creo que es un complemento más a toda la batería de cosas que usamos. Bueno, espero que la presente, Sí, muy interesante. Solamente que es una herramienta más y tiene costos, ¿sí? Eso se compra el paquete y cada vez que usás tiene un costo que estuvimos ahora discutiendo allá en Brasil y sale 600 euros cada licencia para leer. Y anual $30.000 la y entonces no es gratis. Yo creo igual que las empresas ahora, principalmente Microport, tiene el dispositivo... Para lo que saben, lo que estamos hablando es la valoración no funcional, no invasiva, con la angiografía y que se analiza la funcionalidad sin invadir al paciente. Nosotros hemos tenido acá la experiencia del MIEFER, que lo mandamos al Core Lab, y hemos estado viendo el análisis que realiza el técnico. Y realmente hay muchos puntos. O sea, yo vengo también de hacer tomografía cardíaca, por lo tanto sé que
correr 1 milímetro el vaso epicárdico te cambia el 50% de la lesión. Y ahí también hay que hacer un llamado a la inteligencia artificial, porque todos decimos inteligencia artificial de manera genérica, y no es así. Porque el algoritmo lo que hace es ver el contraste, pero por dónde va ese contraste. Si vos dejás el autoanálisis, en la mayoría de las veces tenés mucho error en lo que es el contorno del vaso. Entonces el contorno del vaso, la persona que lo va a delinear, en el 99% de los casos, no es un hemodinamista. Es decir, vos envías la imagen y el que está haciendo el análisis en Brasil o en Centroamérica o en donde esté, probablemente no sea un hemodinamista. Entonces el resultado que vamos a obtener probablemente también va a estar muy sesgado por ese tipo de análisis que no es dependiente de la inteligencia artificial. Sí. En realidad, lo que vos decís, el QCA, yo me divertí y le estaba comentando a José Luis, últimamente me divierto agarrar en la misma corrida diferentes imágenes y me varía del 60 al 75%. ¿Cuál es la verdadera? Bueno, hay que aceptarlo, estamos cerca, por eso existen estos métodos que quieren ir afinando la punta del lápiz. Tal cual. Vos comentás lo que ibas a decir. Una cosita importante, que también cuando uno hace la angiografía y después manda a un Core Lab, la técnica que utilizó no es la correcta que te pide por IFU, digamos, que eso es un dato no menor. O sea, hay especificaciones claras para tomar el QFR. Entonces, si uno quiere evaluar después un paciente que le queda dudas o lo que fuere, debería protocolizarse y hacer todos los pacientes de la misma manera para poder evaluar después con QFR. Si no, directamente ya ahí estamos sesgados porque la medición va a ser errónea. Por eso, en realidad, el tema de inteligencia artificial es un paquete de datos que se da a la computadora para analizar, y todavía el paquete de datos no está. Exacto. Así que no es todavía un algoritmo matemático. Se debería calcular por lo menos 20.000 análisis que se mete en la computadora para que después la inteligencia artificial pueda pensar. Si no le das, la N no le da, básicamente no da la N. Entonces por ahora no es eso. Bueno, hay que darle tiempo, pero me parece muy interesante. Perfecto. Solo ya para cerrar la sesión de cardiopatía isquémica, creo que fue muy provechoso todo. Es un tema de la múltiple vasos. Quédate, por favor. Que los múltiples vasos aún llevan la discusión en todos los centros. Eso es algo que tenemos que seguir discutiendo para ver la mejor alternativa. Y como dijo acá Agustín, tenemos que valorar lo que tienen cada centro en lo que respecta a su servicio de cirugía, a su servicio de angioplastía y cómo les va a cada uno de sus intervencionistas o cirujanos. Y un tema que, por ejemplo, es el paciente de hoy es un claro ejemplo que tenemos que seguir siendo minuciosos, haciendo buenas angiografías. A ese paciente, si hubiese informado tronco severo, porque estaba ahí en el límite, ese paciente iba a ir muy probablemente tal vez a cirugía, ¿sí? Tal vez, o angioplastia de tronco de una. Entonces, la correcta utilización de los métodos que tenemos hoy a disposición nos van a ayudar a tener un buen censo en la decisión. Este paciente, que era un paciente con 3 vasos, terminamos haciéndole solamente por vía radial, la descendente anterior, y un diagonal con balón con drogas. Entonces hicimos un tratamiento individualizado, personalizado, digamos, minimizamos la estrategia, ¿sí? Entonces cambió, yo creo que por ahí, en lo que respecta a la evaluación funcional, si la disponemos y si nos ajustamos a nivel de indicación, tiene una indicación 1A, que por ahí a nosotros no nos termina de convencer, pero este caso, por ejemplo, de que hicimos hoy, con ese índice de 0,91 que nos dio el tronco, 0,92, que tampoco, si no le hacíamos IBUS y no nos daba cesárea, no te quedabas tranquilo. Digamos que complementamos lo funcional y lo anatómico para realmente a ese paciente haberle hecho la descendente anterior, el ramo diagonal, y sabernos que estamos tranquilos que ese paciente lo podemos mandar de alta y controlarlo con un estudio funcional a mediano plazo. Esa es la gran ventaja que tenés. Así que, en definitiva, la idea es transmitirle al cuerpo clínico, a todos los que manejamos un paciente multiarterial, que no dejamos de discutirlo
y de buscar la mejor alternativa, buscando, viendo el paciente en forma individual y lo que le podemos ofrecer a ese paciente.